Luego de dimes y diretes, finalmente Morena desistió de conservar el control de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Esto tras la renuncia de Porfirio Muñoz Ledo por lo que llamó riesgo de una crisis constitucional. Ahora, el PAN se alista a presidir y todo parece hacia un nuevo equilibrio en las fuerzas del Congreso. ¿Es así o Morena tiene preparado un atajo? Veamos en contexto. La disputa por la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados terminó en acuerdo con el PAN. Vengo a anunciar mi retiro de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Sí. Luego de la renuncia de Porfirio Muñoz Ledo, Morena reiteró que propondrá modificar la ley orgánica de la Cámara Baja, pero su aplicación será hasta la próxima legislatura. La semana pasada, Porfirio Muñoz Ledo y el resto de los legisladores de su partido se negaron a que el PAN ocupara la presidencia en el nuevo periodo ordinario de sesiones. Según la normativa vigente, la presidencia debe rotarse entre los 3 partidos con mayor número de legisladores, por lo que el turno correspondía a Acción Nacional. Pero Morena argumentó que el PAN no tenía los votos suficientes para hacerlo. Además, propuso modificar la ley orgánica para conservar la presidencia durante 18 meses. El pasado 31 de agosto, los 259 legisladores de Morena y sus aliados votaron en contra de que el panista Javier Azuara ocupara esta posición. Ante la falta de acuerdos, la mesa directiva quedó instalada con Muñoz Ledo como presidente. Legisladores de oposición organizaron entonces la campaña #No a la ley Porfirio, reclamando a Morena respetar la rotación. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que era una vergüenza tratar de modificar la ley para favorecer intereses personales o de grupo. Tras la declaración, los legisladores de Morena acordaron pedirle al PAN una propuesta distinta a Javier Azuara y ceder una vicepresidencia al Partido del Trabajo. También en la Cámara de Senadores hubo disputa por la presidencia de la mesa directiva entre Monreal y Martí Batres. Batres, que buscaba la reelección, acusó a Monreal de ensuciar la elección. La morenista Mónica Fernández Balboa fue electa como presidenta y Batres impugnó los resultados ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que declaró inválida la elección. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó esta resolución, señalando que ningún partido político tiene injerencia en cualquiera de los legislativos. Tras un acuerdo entre los líderes de las distintas bancadas en la Cámara Alta, Fernández inició el periodo ordinario de sesiones como presidenta de la mesa directiva. Punto y contrapunto. Noche de miércoles y para debatir este primer tema nos acompañan el día de hoy Carlos Mendoza Álvarez, consejero nacional de Morena. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también Jorge Álvarez Maínez, secretario general de Movimiento Ciudadano. Bienvenido, Jorge. Buenas noches. Estefanía Veloz, ya la conoces, abogada y feminista. Bienvenida, Estefanía. Gracias. Y por último, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa. ¿Cómo estás? Licona Conductor. Muy buenas noches. Aquí estrenándome, vamos a ver cómo nos va. Bueno, ya lo habíamos comentado un poco en programas anteriores. Hay una disputa, desde luego, y un equilibrio, un reacomodo en las fuerzas del Congreso de la Unión. Ayer como que lo que se destacaba era que si Porfirio Muñoz fue el granero que vino a destrabar el conflicto, y habían también otras voces que decían que no, que hasta se tardó mucho en tomar la decisión y que estiró la liga hasta donde se pudo. ¿Qué piensan? A ver, vamos a empezar con el lado de la 4T, Estefanía Veloz. Bueno, yo creo que más que estirar la liga, entiendo que el recorrido de Muñoz Ledo, pues quizá no le daba para marcar este tipo de momentos en la historia, porque realmente iba a ser la persona que ocupara el puesto de la presidencia de la Cámara por más tiempo, ¿no? Creo que eso tampoco es un perfil para Porfirio. A ver, políticamente, y como me gustaría definirlo, porque ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pues sí habría que entender o reentender cómo funcionan las mayorías en el Congreso, pensando en que hay una nueva manera en la que se conforman los partidos. Pero claro que si se piensa en hacer eso, pensaríamos que surge efectos después. De manera jurídica, pues no está bien. Pero políticamente, yo creo que ningún partido que esté ahí, que venga de la izquierda, que ha vivido estos procesos en los que el PRI y el PAN no los ha dejado ocupar esos espacios durante mucho tiempo y han movido la ley a su antojo, pues no dejarían un espacio así. Pero bueno, Muñoz Ledo lo que quiso demostrar es que no es, y que Morena no es un partido como los otros en ese sentido. Ahora, yo retomaría lo que dijo el presidente en la mañanera respecto a que había que pues, respetar la ley y esto. Tengo que decir que me hubiera gustado que lo dijera así de Baja California también, me hubiera gustado que lo dijera respecto a otras cosas. No, me queda de ver, pero un poco sí me dice que el presidente sí puede opinar sobre estas cosas, como lo hizo ahora con el tema de Muñoz Ledo, y un poco le dio luz verde diciéndole, está bien Porfirio, ¿no? O sea, yo creo que eso fue lo que pasó. Esto representa el camino de Porfirio. Ahora, yo no creo que eso signifique precisamente que el PAN vaya a ocupar el espacio. Pensaría que
siendo Mario Delgado la persona tan adelantada como es, hubiera pensado en hacer esto desde el principio, hubiera tratado de mayoritear desde otra manera para que no se viera tan así. Y pues no me queda más que decir que todo esto que vimos, el PAN tomando la tribuna y todo esto, no es más que la cultura por la que la izquierda luchó mucho tiempo para que pudieras manifestarse así en el espacio como el Congreso. Entonces a mí me parece que el PAN ha sido hipócrita en muchos sentidos porque no ha reconocido qué ha hecho en la historia, cómo ha privado a las minorías de tomar espacios, pero que sea un reflejo de que Morena no hará lo que lo que hicieron en estos tiempos. ¿Coincides, mi querido Jorge? No, yo creo que Morena ha demostrado que este no es un comportamiento aislado. Aquí se da un ejemplo, la ley Bonilla es un golpe a la Constitución de Baja California, a la federal. También pasó algo muy lamentable en Veracruz, la Diputación Permanente, que no tiene esas facultades, remueve a un fiscal, digamos, eso es también una actitud golpista. Bueno, ayer en Quintana Roo, en la instalación del Congreso, aplican una ley que ya no está vigente, o sea, es un 95. comportamiento, es una ley del 95, es un comportamiento persistente en Morena, y yo lo que sí creo que es una ruptura del pacto de la pluralidad que inició en el 97, justo con Porfirio Muñoz Ledo, por eso era tan contradictorio, y evidentemente que aunque no podamos catalogarlo como un héroe por cumplir la ley, sí marca una diferencia con Mario Delgado, con Martí Batres, con otros personajes muy pequeñitos de Morena que han tenido una actitud ridícula. Qué bueno que Porfirio rectifica, que tiene esta actitud, pues por lo menos de dignidad de rectificar, pero no es un comportamiento aislado de Morena, y lo que es preocupante es que se siga diluyendo este pacto de la pluralidad. Creo que el primer caso fue cuando Peña nombra vía el PRI a Cordero, presidente del Senado, sin la anuencia del PAN. Esa es la primera ruptura de un pacto legislativo de pluralidad de este tipo, y ahora se venía consumando, utilizando los mismos instrumentos. Por ejemplo, una mayoría que no es tal. Habla Morena de una mayoría, ellos sacaron el 43% de los votos legislativos, la coalición. Tienen el 60 y tantos % de los diputados por una cláusula de sobrerepresentación, pero utilizaron los mismos instrumentos que el PRI, e incluso los mismos partidos, el Verde, el PES, los mismos partidos que el PRI utilizó, los utilizó en Morena para hacer este tipo de trapacerías. A ver, es cierto esto que dice Jorge, que están habiendo aparte otro tipo de movimientos entre bancadas en el Senado, en Cámara de Diputados, se están disolviendo o no grupos parlamentarios. ¿Qué nos dice todo esto, Lisa? Bueno, a mí me da mucha tristeza porque me parece que no es la manera en la cual se reivindican precisamente las luchas de un montón de años por abrir esos espacios, por lograr que haya reglamentos claros, leyes orgánicas de los congresos que te permitan tener certeza sobre cuánto tiempo un partido político va a ocupar un puesto directivo en ese congreso, ¿no? Y a los cuántos meses, a los cuántos años eso debe rotar, y el equilibrio de las fuerzas del interior del Congreso debe verse representado también en su órgano directivo, ¿no? Me parece que saltarse esas leyes, hacer estos trucos que veíamos hoy en los trascendidos de varios periódicos de invocar leyes no vigentes para establecer cuerpos directivos distintos o una mesa directiva que sobrerepresenten a un partido político que, hay que decirlo, un movimiento que está sobrerepresentado tanto en los congresos locales, o bastante bien representados, para no tener un adjetivo peyorativo, está bastante bien representado en todos los congresos locales, está bastante bien representado en el Congreso Nacional, y que no parecería necesario hacerlo, ¿no? La figura de Porfirio Muñoz Ledo me parece que además efectivamente es emblemática por el tema del 97, pero también es emblemática porque él mismo salía, ¿no? en distintas conversaciones con el presidente, que él lo que quería era poder ser el presidente de la Cámara de Diputados, que lo invistiera Andrés Manuel López Obrador como presidente, pero no necesariamente iba a ser el presidente de la Cámara de Diputados todo este tiempo. Estira demasiado la liga. A mí sí me parece que la estira. Coincido con Jorge en que no necesariamente es el personaje más malo, en el sentido en el que sabe leer el momento y sabe bajarse. No así, por ejemplo, otros personajes como Dolores Padierna, ¿no? Hoy lo que me da risa es que frente a todo este desbarajuste, si no sabemos si lo va a lograr el PAN, si se va a quedar Laura Rojas, si va a subir alguien más, sí que pues en el Pleno a don Porfirio se le olvida cerrar su micrófono y le mienta la madre literalmente al PAN, y se escucha en toda la sala de Pleno, pues demostrando también que en todos estos juegos políticos hay hartazgo, hay posiciones muy claras, y que él también está ejerciendo su posición de liderazgo, de figura histórica, y de claramente ser un personaje disruptor al interior de Morena. Sí me preocupan los demás ejemplos a los que no les ponemos tanto atención como al Congreso Federal. El caso de Quintana Roo
que salía apenas hoy y del que nos enteramos, el caso de Bonilla, que si bien no se ha olvidado, sí se ha alargado, me parece a mí, pues de manera muy, muy, muy innecesaria, y que eso tendría que haber sido una cosa que se zanjara y se zanjara desde la presidencia, como le dijimos aquí En el que no hay su certeza, momento, de ¿no? todas maneras. A ver, quedamos muy instalados en el conflicto per se, pero ¿qué estaba detrás de esto? ¿Por qué Morena se aferró tanto? ¿Por qué se llevó hasta este extremo? ¿Qué es lo que querían o qué es lo que se beneficiaría al partido Morena por mantener la presidencia unos 6 meses más, que creo que ya era la última propuesta con la modificación de la ley orgánica? No es una cerrazón. Hay que reconocer que 2018 marcó una ruptura en el sistema de partidos tradicional que pone otro punto sobre la mesa, que es el tema de la legitimidad y el tema de la representación. Cabe mencionar, porque además hay un relato que se está construyendo en torno a la sobrerepresentación. Cuando Morena todavía se estaba conformando como partido político, los partidos tradicionales hicieron la ley, pues, 8% más, 8% menos de sobrerepresentación permitida. Entonces, ellos acomodaron la ley para beneficiarse en ese momento, entonces ahora no nos pueden reclamar sobre una ley que ellos hicieron. Bueno, pero esa parte, en segundo lugar, esa parte está desde el registro de los candidatos, lo que es sumamente importante es que si vale la pena mencionar el tema de la legitimidad. ¿Por qué? Porque el PAN, con un 15% de la Cámara de Diputados, va a obtener al mismo tiempo la presidencia de la mesa directiva en el Congreso. Es una situación excepcional y extraordinaria, lo entendemos, lo aceptamos. Sin embargo, bueno, Porfirio se comporta además a la altura, entendiendo que hay que llegar a acuerdos porque también tienen legitimidad y representatividad. El tema es cuánta. Y lo de los congresos locales es interesante porque además hay que revisar en cuántos congresos locales hubo procesos en donde Morena obtiene una mayoría y entonces los gobiernos de los estados, a través de su brazo político que son los congresos, ¿no?, que no funcionaban como poderes autónomos, reformaron las leyes a modo para quitarle legitimidad a la representación de Morena. Eso también hay que verlo. La actuación individual, es decir, el actuar de un individuo no siempre es el reflejo de la voluntad del colectivo. ¿Esto por qué lo digo? Pues por el caso de Bonilla. A mí me queda claro que tienen que ser 2 años porque por eso votó la gente y entonces la preocupación tendría que ser hacer un buen gobierno para refrendarlo dentro de 2 años. Sin embargo, Morena, más que un partido político consolidado, es un frente amplio que aglutinó una buena necesidad de la población mexicana que además lo votó mayoritariamente, y que ahora obliga a conciliar este tipo de cosas, ¿no? Nosotros estamos conscientes que el debate, la discusión, es un tema que es de suma importancia al interior de nuestro movimiento y eso lo ha reflejado en la Cámara de Diputados, se ha reflejado en la Cámara de Senadores, se ha reflejado también en los congresos locales. Me parece que vivimos, qué bueno que se pone en la mesa otra vez el pacto del 97, pues por supuesto que hubo una ruptura, pero esa ruptura no la provocó Morena, sino los 30 millones de mexicanos que votaron porque ese pacto se rompiera y que necesitáramos transitar en un mecanismo, en un modelo distinto que le sirviera a la ciudadanía porque ese modelo estaba completamente agotado. Y eso es evidentemente un reflejo en las propias instituciones y es hacia lo que estamos avanzando. El debate y la discusión se tiene que dar desde luego que sí. A nosotros lo que nos preocupa es que además la oposición se ha mostrado verdaderamente antidemocrática y en algunos casos hasta golpista. Lo que nos preocupa es que la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados se pueda utilizar como un mecanismo para retener agendas, para negociar agendas, para un montón de cuestiones ahí que serían antidemocráticas. No de cierta forma Morena también lo ha hecho. Vimos también episodios, a mí me tocó vivirlo, a Lisa nos tocó vivirlo en la Cámara de Diputados, precisamente cuando se avanzó en la aprobación allá, en diputados, no en el Senado, de la Guardia Nacional, donde se simuló Parlamento abierto, donde se aceleraron procesos de una forma, por decirlo menos, extraña. O sea, no jugaría también este argumento que nos plantea Carlos, del lado también de Morena, de que quieren mantener el control de la mesa directiva para avanzar la agenda legislativa de Morena de una forma pues acelerada o quizás hasta con tropiezos, Estefanía. A ver, yo creo que aquí hay algo que se tiene que decir y es, pues se trabaja para que se tenga la presidencia, el Senado y la Cámara, ¿no? O sea, esta mayoría del Congreso. Yo creo que a lo que el compañero se refiere un poco es el tema de la mayoría y creo que es una mayoría con la que no llegaron, ciertamente, ¿no? O sea, ya tuvo que llegar que está ahí, una transferencia de diputados, alianzas ahí con el PES. Relativamente, la verdad es que muchas personas que están en el PES fueron personas de Morena que al momento de, hay que decirlo, al momento que se registraron por el PES, pero eran personas de Morena. Incluso yo creo que lo que sobró fueron personas de Morena. O sea, hubo más personas de Morena que en realidad la representación de otros partidos. A ver, más allá de eso, me parece... ¿Es un fraude a la ley? No, no es un fraude a la ley. No, no es un fraude a la ley. A ver, te voy a decir quién no es fraude a la ley. Porque Mancera no era del PRD y llegó por el PT, por el PAN.
¿Y no era Lucía Rojas de ahora y llegó por el PAN? ¿Y Ahora no no es un era partido Álvarez y político. Casa y llegó por el PAN? Ahora no es un No partido- importa, No, no Álvarez y importa Casa fue porque candidato del llegue PRD. cuando hay Pero una ciertamente no alianza. formaron Fue parte candidato del Cuando hay una del grupo alianza. Diste parlamentario. tres ejemplos. Cuando y hay dos una son alianza como mentira. el Frente, llegas No, por no, el partido das que te tres ejemplos ponga y y dos son llegas y mentira. ya. Eso no hay ningún problema. Todo el mundo sabe que si llegas por alianza, pues te puedes registrar por el partido al que tú quieras. A ver, Lisa, te vi también no pasa como- nada. como inconforme con lo que decía Yo más allá Estefanía. de eso, me gustaría decir, digo, ese no era el tema en ese sentido. Creo que el compañero lo decía muy bien, el tema de las mayorías. No es justo quizá que estemos en un momento en el que tratemos a las personas que votaron por Morena, que representan las personas en el Senado y el Congreso, como si fueran el 12% del PAN que sacó más o menos. Y Pero que en el mucho tiene Congreso que ver no- con el nada más, pluri. en el Congreso Y no que sacaron tiene que 30 ver millones con de el votos, pluri. ¿eh? Entonces, yo La gente no- diferenció No es su el voto. proyecto. Yo no- No es el proyecto. Ajá. El Congreso, la gente Sí, vota se votó por la aparte. presidencia, porque si Por no, eso. yo no sé cómo No, por pensarían eso. ustedes la Pero votación en el por Congreso Ricardo no Anaya. sacaron 30 millones de No lo votos. sé. Sí, no, Ya no van sé. 3 mentiras Entonces, en sí, 2 yo minutos, creo... o sea. No es que no son mentiras. O sea, es que ¿cómo Dijiste puedes que Emilio diferenciar? fue A ver, candidato del PAN. No fue candidato del PAN, No, fue candidato del pero PRD. por eso, ¿y por qué Dijiste llegó? que Lucía Riojas era de un partido y se postuló por otro. No No era de dije que ningún se partido, postuló. venía por otro. ¿Por Sí. quién es diputada? Y dijiste que 30 millones de votos En avalan Cali, a los legisladores ¿quién de la- Morena. ¿Cómo No, llegó al 30 millones de Congreso? votos. ¿Como diputada de Bueno, qué? tenemos que ir No, pero cerrando porque sí tenemos sí, que ir pero a sí la me gustaría siguiente. que dijeras aquí, porque Y además- no es mentira, si además, Lucía Riojas llegó o dicen- no llegó por el PAN. Dicen, nadie nos Bueno, puede vamos a seguir reclamar debatiendo, nosotros. vamos a Llegó, seguir no debatiendo llegó de por esto más adelante, porque por el momento ya vamos a la primera pausa. Luego, Glenn. Y al regresar, la organización Impunidad Cero presentó su informe sobre el desempeño de fiscalías en México y concluyó que sigue habiendo atraso en la impartición de justicia, fallas y omisiones. Regresamos a Punto y Contrapunto. Buenas noches.